Muy buenas familias, vamos a ver lo básico de logaritmos, que son tres cosas. La definición del logaritmo, que es lo que vamos a empezar, las propiedades del logaritmo, que son fundamentales y básicas, que es esta de aquí, ¿vale? Y el cambio de base, que no es tan importante. Vamos a arrancar con la definición del logaritmo. Siempre vais a tener, pues en plan, logaritmo, aquí va a haber un numerito, que se llama la base, ¿vale? Que yo ahora voy a poner un 2. Si no pone nada es un 10 de 8. Y es igual a 3. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Pues bueno, es 2 elevado a 3 es igual a 8. ¿Cómo es el juego? El juego es este de aquí elevado al resultado me da este. Con lo cual tenemos que hacer la pregunta al revés, como si dijéramos. O sea, mi enunciado sería, por ejemplo, ¿cuánto vale el logaritmo de 100? Recordar que si aquí no pone nada hay un 10, ¿vale? Porque es el más que se usa. ¿Cuánto vale? Pues yo tengo que pensar, este de aquí, que es un 10, ¿a cuánto tengo que elevarlo? ¿Vale? Para que me dé 100, pues a 2, porque 10 elevado a 2 es igual a 100. ¿Vale? La base 2 elevado a 3, que es lo que no sabemos, es igual a 8. Con lo cual uno tiene que pensar al revés. Una cosa importante, no existen logaritmos de números ceros ni negativos. Esto ya a nivel pro ya veréis que la función logarítmica hace así. Con lo cual en este lado no hay nada. No existe ni el logaritmo de 0 ni el logaritmo de un número negativo. ¿Vale? Vamos a pensar en otro. Logaritmo en base 5 de 25. A ver, ¿quién lo sabe? A ver, tengo que pensar, este de aquí, 5 elevado a algo, me tiene que dar 25. Pues a 2, ¿no? 5 elevado a 2 es 25. Otra cosa que os sale muy a menudo, ¿vale? Os sale una cosa que es ln. ¿Qué significa ln? Pues ln, como es un logaritmo famoso, que es el logaritmo en base e. Es un número, ¿vale? Es 2, algo, con lo cual no os asustéis. Vale, y algo básico, por ejemplo, si me pone el logaritmo en base 3 de 3 elevado a 5, pues eso ya es como demasiado fácil, ¿no? ¿A cuánto tengo que elevar 3? ¿A cuánto tengo que elevarlo para que me dé 3 a la 5? Pues a 5. ¿Vale? Esto es básico, pero a veces uno se olvida, ¿vale? Si este número, la base, y este de aquí son iguales, pues el resultado es el exponente. O más fácil todavía, ¿no? ¿Cuánto vale el logaritmo de 10? Pues si este número, que es 10, el que está aquí, que el 10 no lo ponemos, y este son el mismo, pues el resultado es 1. Porque 10 elevado a 1 me da 10. O otro fácil, que siempre nos liamos, ¿vale? Recordar que un número elevado a 0 es 1, con lo cual el logaritmo de 1, da igual cuál sea la base, siempre va a ser 0, porque cualquier número elevado a 0 me da 1, ¿vale? Ya veréis que el logaritmo es muy importante en las potencias. Básicamente, como veis, estamos todo el rato jugando con potencias, 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 potencias. Con lo cual, es importante recordar cómo funcionan las potencias. Vamos a ver esto de las propiedades, que es lo segundo más importante y lo único que hay. ¿Vale? Luego veremos esto del cambio de base, que no es tan importante. La definición, cómo funciona y las propiedades. No hay nada más como teoría. ¿Cómo van las propiedades? Aquí tengo unas formulitas, pero como siempre vamos a verlo con ejemplo. Yo siempre las llamo, hay unas que lo que hacen es separar, ¿vale? Veis que estas tengo un logaritmo y lo separo y lo convierto en 2. Y para el otro lado es juntar. Tengo varios logaritmos y lo que hago es juntarlos. A veces conviene una y a veces conviene otras, con lo cual no penséis que siempre van para el mismo lado. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo de 3x, que es 3 por x, y lo puedo convertir en logaritmo de 3 más logaritmo de x. ¿Vale? Pero a veces nos interesa al revés. A veces tengo logaritmo de 3 más logaritmo de x y nos interesa convertirlo en logaritmo de 3x. ¿Vale? Es importante, no penséis que las fórmulas van solo para un lado. A veces nos interesa juntar hacia este lado, como aquí tenemos dos logaritmos y los convertimos en 1, y a veces nos interesa separar. Tenemos un logaritmo y lo queremos convertir en 2. La segunda, pues igual que lo veis ahí, si tengo una división, por ejemplo, logaritmo de x partido por 3, lo puedo poner como logaritmo de x menos logaritmo de 3. ¿Vale? Lo mismo, a veces nos interesa separarlo en 2 y a veces tenemos 2 y nos interesa juntarlo en 1. Y la última es que si yo tengo un número multiplicando el logaritmo, o si tengo el logaritmo de 2 elevado a 5, por ejemplo, este 5 de aquí lo puedo pasar delante multiplicando. 5 logaritmo de 2. ¿Vale? Se usa un montón y a veces nos interesa al revés. Por ejemplo, si junto estas, yo a veces tengo 2 por logaritmo de 3x. Digo, pues como esto es una multiplicación, lo separo en 2. Sí, ojo, pero tengo este 2 aquí delante, con lo cual no podría hacer logaritmo de 3 más logaritmo de x, porque tengo un 2 multiplicando delante. Entonces, ¿qué hago? Primero pongo el 2 arriba,
¿vale? Si está multiplicando un logaritmo lo puedo poner en el exponente y ahora sí puedo aplicar la definición, la propiedad, ¿vale? Esto es 3 al cuadrado por x al cuadrado, como es una multiplicación, puedo hacer logaritmo de 3 al cuadrado más logaritmo de x cuadrado, ¿vale? Son estas tres que son básicas. Cualquier otra cosa que penséis de logaritmo, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Puedo? No, no puedes. Solo puedes hacer estas tres cosas, ¿vale? Juntarlos o separarlos. Muy importante, ¿vale? Luego, esto del cambio de base no es tan importante, ¿vale? Si os sale alguna vez, será porque os lo preguntan directamente. Haz el cambio de base. ¿Qué significa el cambio de base? Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 3 de x y no me gusta la base, porque es un 3 y necesito, pues, por ejemplo, un 7, a mí me gustaría tener esto, logaritmo en base 7 de x. ¿Cómo convierto esto en esto? Pues poniendo lo que yo quiero, que es lo que acabo de poner, pero tengo que dividirlo por un logaritmo igual que el nuevo, en la misma base, 7 del número de antes, del 3. ¿Vale? Es bastante mecánico, ya digo, no es tan importante. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de, yo qué sé, 20. Y no quiero base 5, quiero base 4. ¿Vale? Pues pongo logaritmo de 4 en base 20, que es lo que me gustaría, pero debajo tengo que poner otro logaritmo de 4, como el nuevo que he puesto, en 4. ¿De qué número? De la base de antes, de 5. ¿Vale? Uno último, por ejemplo, logaritmo, vamos a hacer uno neperiano. Logaritmo neperiano de x. Recordad que el logaritmo neperiano es en base e, con lo cual, y quiero pasarlo a logaritmo en base 10. Pues tengo el logaritmo de x, que es en base 10, y abajo tengo que poner un logaritmo en base 10 de la base de antes. ¿Cuál es la base de un logaritmo neperiano? El número e. ¿Vale? Esto es lo fundamental. Vamos a ver ahora los problemas típicos, una pequeña introducción. Los problemas típicos de logaritmos son tres. Cálculo de logaritmos, es el más típico, te dicen, vale, ¿cuánto vale el logaritmo de 8 en base 2? Entonces, pues aquí ya veremos que el truco es, aplico la definición y tengo que 2 elevado a x, que x es lo que no sé, es igual a 8. Descompondremos este 8, que es 2 a la 3, 2 elevado a x, y cuando este número y este número son iguales, podré decir que x es igual a 3. Ese es el caso más sencillo, ¿vale? Os cuento a continuación, hago un vídeo de cada uno de los tres tipos de problemas, ¿vale? Otro es, sabiendo dos logaritmos, te suelen decir, pues el logaritmo de 2 vale 0, me lo invento, ¿vale? 0,7. Y el logaritmo de 3 vale 0,9. También me lo he inventado, ¿vale? Pero yo, sabiendo estos dos, por ejemplo, me preguntan el logaritmo de 6. Vale, pues yo diré 6 es 3 por 2, ¿no? 6 es 3 por 2. Y como esto es una multiplicación de logaritmo, recordar siempre las propiedades del logaritmo. Esto es logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Y logaritmo de 3 y logaritmo de 2 los sé, con lo cual lo podré calcular. Os hago un vídeo también con ejemplos más difíciles y los típicos. Y ecuaciones logarítmicas, que a veces salen logaritmos o a veces en ecuaciones. Es una ecuación donde hay logaritmos, esto que no estamos acostumbrados, no lo hemos visto mucho. Logaritmo de 5 igual a logaritmo de, yo qué sé, 20. Pues ya veremos que esto se hace consiguiendo que todo sea logaritmo de una cosa igual a logaritmo de otra, y entonces podremos igualar estas dos cosas. ¿Cómo conseguimos tener un solo logaritmo en un lado y un solo logaritmo en el otro? Pues aplicaremos las propiedades de logaritmos, y esto es una suma, la podemos convertir en una multiplicación. Ese 3 primero lo tenemos que quitar, lo mandamos arriba, logaritmo de 20, esto, x, como es una suma de logaritmos, lo puedo convertir en una multiplicación, logaritmo de 5 por x es igual al logaritmo de 20. Y ahora ya podremos decir que 5x es igual a 20, y resolvemos esa ecuación. Os hago un vídeo con todo eso más explicado y más en detalle, ¿vale? Esto es lo básico, los problemas ahora los vamos a ver, pero recordar que lo importante es lo que hemos visto antes, la definición, cómo funciona, la base elevado al resultado es igual a este número. Lo que os digo de la pregunta al revés, yo tengo esto y digo, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 8? Estoy aquí, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 8? Pues descubro que es el 3. Y las propiedades, que es lo más importante, es lo que utilizamos todo el rato, ¿vale? Hay unas propiedades, son tres, yo las llamo una, que sirven para separar, tengo un único logaritmo y lo convierto en varios, o hacia el otro lado, que es para juntar, tengo varios logaritmos sumando, restando, y los convierto en un solo logaritmo. Y está aquí, tengo un número multiplicando un logaritmo, número multiplicando un logaritmo, y ese número lo puedo poner en el exponente de lo que está dentro del logaritmo. Como siempre, a veces nos interesa meter ese número dentro del logaritmo y a veces lo tenemos dentro y nos interesa sacarlo fuera. ¿Vale? Pues con esto liquidado, no os asustéis, ¿vale? Que no es un tema complicado. Nos vemos. Hasta luego.